la clase 15, si no estoy mal. Que contribuye al resultado de aprendizaje 3, la derivada como tasa de variación o razón de cambio. A ver. La derivada como tasa de variación o razón de cambio. El temita tiene su complejidad y nos la vamos a pasar hablando de esto un buen tiempo en derivadas. Prácticamente siempre la derivada se puede interpretar como una tasa de variación, así que pongan mucha atención para que puedan tener una buena base desde el inicio, ¿no? A ver, veamos todas las definiciones que hemos estado colocando para derivada. Y veamos que siempre hemos estado en realidad haciendo esto, haciendo una comparación entre la variación, ¿no?, de un numerador sobre la variación de un denominador. A fin de cuentas, eso es la derivada. A ver, hemos dicho, por ejemplo, que la derivada con respecto a x de una función f de x es igual a la primera derivada de esa función o a la función prima. Hemos dicho también que eso es lo mismo que el límite con una variación de esa x, un incremento de esa x muy pequeño, que tiende a cero, de una función a la que se le añade ese incremento y se le resta la misma función, con lo cual queda un incremento muy pequeño, dividido para el incremento delta x que tiende a cero. El incremento de acá, ¿no?, o la diferencia entre estas dos, no es la misma diferencia que tengo para la x. Por lo tanto, al comparar estas dos, yo sé que comparo valores muy pequeños entre este y este. Por lo tanto, esa comparación me da un 0 sobre 0 que me da una indeterminación. Al levantar esa indeterminación, lo que obtengo es la f' de. Eso es lo que hemos estado diciendo. Ahora vamos a ver cómo esta variación de aquí, en realidad la estamos comparando con una variación de acá. Siempre ustedes saben que un cociente, a fin de cuentas, ¿no?, un numerador sobre un denominador, un cociente termina siendo eso, ¿no?, una comparación. Si no lo hemos estado viendo así, pues ahora tendremos que empezar a tener ya esa perspectiva. ¿Cómo así es cierto esto de que cuando coloco un numerador y un denominador estoy haciendo una comparación? Les voy a poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Supongamos que ustedes cogen el valor de 1 y le comparan con el valor 2. Esto, ustedes dirán, bueno, esta expresión es un medio y lo hemos aprendido, ¿no? Sí, la parte derecha parece que está un poco borrosa, ¿no? Creo que bastante. Creo que, ya, la luz, la izquierda se compuso por la luz. Voy a ver si hago lo mismo a la derecha. Díganme al micrófono, porque si está en el chat, hasta yo percatarme, ya pueden perderse. Creo que ahí mejoró. Sí, profe, ahí mejoró. Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que voy a hacer una comparación entre el 1 y el 2. Ustedes dirán, bueno, esta expresión es de un medio, todos sabemos lo que es un medio, pero en realidad estamos comparando el 1 con el 2. Fíjense qué es lo que están diciendo. Están diciendo que el 1 es la mitad del 2. Eso es un medio. Si 1 es la mitad de 2, esto es lo que entendemos como un medio. En realidad es una comparación entre un numerador y un denominador. Eso es lo que hemos estado haciendo siempre. Si es que ustedes cogen, por ejemplo, voy a poner una que no es, que de hecho no es fracción, pero se puede escribir como fracción. Pongamos que cogen 4 medios.
4 medios es 2. Cuatro medios es 2. Ese 2, ¿qué representaría esa respuesta de 2? Si yo comparo 4 con 2, estoy diciendo que 4 es el doble de 2. Si 4 es el doble de 2, eso es lo que representa ese 2. El problema es que hasta ahora los cocientes siempre lo hemos estado viendo como una partición, ¿no? Una partición de que el 1 repartido entre 2 me da la mitad de ese 1, ¿no? Para cada elemento que tenemos abajo. Es decir, si 1 reparto entre 2, me toca 1 medio a cada uno, o la mitad. Si es que 4 reparto entre 2, pues me va a tocar a 2 para cada uno. Pero ahora, como les digo, esta nueva posibilidad de establecer comparación entre el numerador y el denominador, ¿no? Desde una nueva perspectiva, comparando que el 4 con el 4 en este caso sería el doble de 2, y el 1 con el 2, el 1 sería la mitad del 2. Siendo así, entonces, todos los cocientes en realidad son comparaciones entre numeradores y denominadores. Y si ustedes se fijan, esto de aquí es un cociente. Es decir, estoy comparando esta diferencia con esta diferencia. A esa variación la voy a denominar tasa. ¿Por qué tasa? Porque aquí no estoy trabajando con valores fijos, como acá. Es decir, 1 entre 2, ¿no? Es la mitad. O 1 es la mitad de 2. Y no deja de ser así. Acá igual. Son valores fijos y no hay tasa de variación, solo hay tasa. La tasa aquí es 2. ¿Por qué se añade el término variación? Se añade el término variación porque estoy trabajando con la variable x. Si yo comparo una variable con otra, la tasa no va a ser fija, la tasa va a ser variable. Por eso se llama tasa de variación. Es decir, estoy comparando qué variable con qué. Veamos de qué otra forma yo podría escribir esto. Yo sé que y es igual a f de x. Si y es igual a f de x, aquí pude haber colocado, ¿no?, la derivada con respecto a x de y. Y me da lo mismo escribir así que escribir así. Este es el cociente. Este es el cociente que se está comparando. Un numerador, ¿no?, un numerador de y dividido para un denominador de x. Esto es un valor, ¿no?, que no es fijo, es variable. Y este también, porque varía según cómo varía la variable. Y al comparar estas dos, lo que obtengo es de y a de x, que sería, ¿no?, justamente una tasa de variación. Otra forma, otro sinónimo para los cocientes es este de razón. Cuando se establecen razones, estas razones son el resultado de establecer proporciones. Es otra forma de verle a los cocientes. Los cocientes también establecen proporciones. Aquí estoy diciendo que este está contenido en este 2 veces, ¿no es cierto? La proporción entre esta y esta es de 1 medio. Esa proporción, ¿no?, esa proporción es, o se establece como una razón. Esto es muy sencillo de aprender en la escuela cuando nos explican ampliación o reducción de fracciones. Por ejemplo, la razón 1 medio es la misma que la razón 2/4. La proporción termina siendo la misma, aunque los valores sean diferentes. Es la misma que 8/16. Los valores son diferentes, pero la proporción es la misma. Esta
que compara 4 valores es la proporción. Y esta, que estaría representada por esta, o por esta, o por cualquiera de ellas, representa la razón. Entonces, para esta proporción, la razón es 1. Cuando es fracciones, esa razón es fija, cuando son números o constantes, ¿no? Pero, si es que intervienen variables, la razón ya no es fija como esta. La razón es una razón de cambio porque se establece entre variables. Como ustedes tienen aquí una fracción de y con respecto a dx, ¿no? Entonces, esta también será una, se le podría entender como una razón, porque es un cociente. Esa razón ya no es una razón fija, sino es una razón móvil que cambia. Por lo tanto, es una razón de cambio. A ver, hay múltiples formas de nombrar una derivada. Todas son análogas. Es decir, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto, porque y es igual a f de x. Es decir, esto, y estos son lo mismo. Pero habría otra forma de escribir. Esto de aquí, acuérdense, ¿no? Si es que f de x es y, ¿no es cierto? Esto de aquí sería un valor en el que y, o un valor en el que y se ha incrementado. Por lo tanto, esta resta lo que me daría es un delta y. Es decir, otra forma de expresar lo mismo que está acá arriba sería el límite con delta x tendiendo a 0 del numerador, que sería un delta y, dividido para un denominador, que sería delta x. Delta y resume esta expresión de acá arriba. Eso vimos en la interpretación geométrica de la derivada. Acuérdense que cuando teníamos una curva, habíamos sacado un triángulo rectángulo en el que esta base era delta x y esta altura era delta y. Si le llevaba a un valor infinitesimal, el triángulo era semejante, ¿no? Pero ese triángulo semejante efectivamente tenía el mismo ángulo aquí que acá. Lo sacamos con lupa, etc. Es decir, esta forma de escribir esto es la misma que está aquí. Podría entonces abreviar yo diciendo que de y a de x, la derivada de y con respecto a x, o la f' de x, es igual al límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre x. Aquí se ve que la razón de cambio, ¿no?, sirve para valores de incremento apreciables como este, y también sirve para valores de incremento cuando delta x tiende a 0. Esto se hace tan pequeño que se convierten en diferenciales. Un delta y es un incremento de y, cuando voy de un y1 a un y2. Un dy es un diferencial de y. ¿Cuál es la diferencia entre incremento y diferencial? El límite. El incremento es un valor apreciable, como se observa aquí, y el diferencial es cuando eso se reduce a cuando prácticamente el un punto está sobre el otro, como la explicación de la primera clase que yo les di de derivada. Por lo tanto, esto es igual a esto, si es que el límite tiende a 0. Esta es la forma de revisar, ¿no?,
una tasa de variación, la comparación de la variación de este con respecto a este, o una razón de cambio. La razón que se establece al dividir, ¿no?, la variación de y con respecto a x, que no es fija, sino que conforme cambia x, va cambiando también la y. Ahora, aquí lo único que he hecho es explicarles en realidad la nomenclatura. La nomenclatura, la forma de escribir, ¿no? De dónde salió esa comparación. En realidad estoy comparando una base con una altura. Pero, estrictamente, ¿no?, esto solamente me sirve para introducirme al concepto mismo de tasa de variación y la derivada como una tasa de variación o como una razón de cambio. A ver, vamos a establecer comparaciones, ¿no? Ustedes dicen que vamos a comenzar con algo que sea bastante sencillo de comprender, porque ustedes ya tienen cierta base, por ejemplo, de física. Ustedes en física han visto ya un capítulo de cinemática, por lo menos, sobre movimiento rectilíneo. Y ustedes saben que seguramente, ¿no es cierto?, habrán visto que la distancia, ustedes dicen, ¿no?, la distancia o la posición, dirán, ¿no?, la posición X de un móvil. A ver, el equipo que parece que esto fuera punto. La posición X de un móvil, ustedes dicen que es igual, ¿no?, a la velocidad que lleva ese móvil multiplicado por el tiempo que se ha estado moviendo. Si es que está en una posición 1, es porque se midió en un tiempo 1. Porque si es que se mide en un tiempo 2, la posición ya no será la misma. Es decir, si transcurrió el tiempo y el móvil tiene una velocidad, la posición pasará de 1 a 2. Supongamos que sea movimiento rectilíneo uniformemente variable. Supongamos. La velocidad se mantiene porque la velocidad es constante en este movimiento. Lo que habrá variado es el tiempo. Si es que yo comparo mi llegada menos mi partida, ¿no?, yo tendré que, si resto la posición 2 menos la posición 1, lo que obtendré es la velocidad por el tiempo 2 menos la velocidad por el tiempo 1. X2 menos X1 es delta X. La variación de la posición. Se va a hacer igual a la velocidad, que puedo sacar como factor común, y la resta del tiempo 2 menos del tiempo 1, T2 menos T1, que sería el incremento en el tiempo. Si esto ustedes pasan dividiendo acá, tendrían que la velocidad, ¿no es cierto?, despejando ya, la velocidad sería igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Velocidad. El concepto de velocidad lo estoy relacionando con una tasa de variación. ¿Con qué tasa de variación? Con la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. ¿Cuál es la medida de la velocidad? La variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. O la razón de cambio entre la posición y el tiempo. Por lo tanto, la velocidad ha sido una tasa de variación entre dos variables, posición y tiempo. La velocidad también se le puede entender como una razón de cambio.
¿Entre qué y qué? La razón de cambio que existe entre la posición y el tiempo. Si yo divido a estos dos, lo que obtengo es la razón entre ellos. Esa razón se llama velocidad. Y ustedes hicieron problemas sobre cinemática aplicando esta fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. En realidad lo que han estado aplicando son tasas de variación. ¿Y dónde entra aquí entonces el concepto de derivada o el concepto de límite? Esta velocidad de aquí se denomina, en términos generales, se denomina velocidad promedio. Pero ahora vamos a ver un concepto que se denomina velocidad instantánea. ¿Cuál es la velocidad instantánea? Partiendo de aquí, la velocidad instantánea es igual al límite con delta x tendiendo a cero. A ver, perdón, ya no sería delta x, ¿no? Aquí la variación es de la posición con respecto al tiempo. La velocidad instantánea es el límite cuando delta t, que ahora comparo con respecto a t, ¿no? T está en el denominador. Antes X estaba en el denominador, pero esta X era cualquier variable y esta Y era cualquier otra variable. La relación entre estas dos es que esta es independiente y esta es dependiente de esta. Ahora aquí la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente va a ser la posición. X representa ahora la posición. La velocidad es el límite con delta t tendiendo a cero de delta x sobre delta t. Cambié un promedio por dos valores que prácticamente, ¿no?, son iguales, que se diferencian en valores muy pequeños. Por ejemplo, acá la diferencia era, qué sé yo, de 1 segundo, de 10 segundos, valores apreciables. Aquí la diferencia es de 1 nanosegundo, 1 milisegundo, porque son valores diferenciales. En 1 nanosegundo, en 1 milisegundo, la posición va a variar poquísimo. Límite con delta t tendiendo a cero de delta x sobre delta t no es otra cosa que, según el concepto que escribí aquí hace un momento, si este límite es esto, este límite será de x a de t. La velocidad instantánea es igual a de x a de t, o lo que es lo mismo, la derivada con respecto al tiempo de la posición. Ese sería el concepto de velocidad. Y como la velocidad aquí es instantánea, ya no importa que sea movimiento rectilíneo uniformemente variado o simplemente movimiento rectilíneo uniforme. Y ni siquiera necesita ser ya rectilíneo. Simplemente tiene que ser un movimiento uniforme. Eso me permite interpretar la velocidad como una razón de cambio entre la variación de la posición con respecto al tiempo. Y esa tasa se convierte en la operación derivada. Esta es la operación derivada con respecto al tiempo de la posición. Veamos si es cierto. Y veamos si se hace independiente. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la posición en el movimiento rectilíneo uniforme? Alguien que me diga la forma. ¿Se acuerdan? Ustedes ya vieron cinemática, ¿no? Velocidad inicial por tiempo. Más un medio, profe. Más un medio. ¿De qué? De la
Aceleración por el tiempo. De la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la variable independiente en esta función? Aceleración. No, La T. El tiempo. el tiempo. La aceleración es ¿qué? ¿Variable o constante? Constante. Constante, perfecto. Entonces, esto no varía, por lo tanto, este es el coeficiente del tiempo al cuadrado. ¿Y la velocidad inicial? ¿Puede cambiar? ¿Puede cambiar la velocidad inicial en un experimento? Sí, No. Si un objeto partió con una velocidad inicial, se encuentre donde se encuentre, la velocidad inicial ya fue medida y es fija. Por lo tanto, la velocidad inicial es una constante. Aquí ustedes tienen una función de una sola variable. La única variable es tiempo. Esta es la variable independiente. La variable dependiente se llama posición. Es decir, esto no es más que x de t igual a v sub 0t más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula de la posición en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero como acabo de ver acá, este es el concepto de velocidad, tasa de variación de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo tengo aquí la posición, me bastará hallar la derivada con respecto al tiempo de esta posición x de t para poder hallar, según esto, la velocidad en cualquier instante, instantáneo. ¿Cuánto vale la derivada de v sub 0 por t? Sabiendo que esto es una constante y esta es la variable. B sub 0. V sub 0. La derivada con respecto a x de a por x es igual. La a que no se deriva porque es una constante. La derivada con respecto a x de x es 1. A por 1 es a. Es lo mismo que están aplicando. La derivada con respecto al tiempo de v sub 0 por t es solamente v sub 0, porque v sub 0 es la constante. 1/2 es una constante, a es una constante, t al cuadrado es la variable. ¿A qué sería igual la derivada de 1/2 de a por t al cuadrado si la derivada es con respecto al tiempo? ¿Alguien que me diga? A T. A t, ¿por qué? ¿Cuál sería el procedimiento para poder derivar? ¿Qué pasa con este 2? Va a multiplicar con un medio. 2 por 1/2 por a y por t elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1. Este se va con este. Si ustedes se fijan, velocidad es igual a velocidad inicial más este que ya se fue, a por t. Han obtenido a partir de la posición la velocidad. Y se demuestra que la velocidad no es más que una tasa de variación de la posición con respecto al tiempo. Así como cambia la posición, ¿no? Ese cambio de la posición es dado por el cambio del tiempo. ¿Y qué hace que cambie más rápido o cambie más despacio? La velocidad, porque entre más rápido vaya, ¿no? Aunque el tiempo sea corto, la variación de la posición será grande. Por ejemplo, si comparan la velocidad de una tortuga a la que avanza una tortuga con la velocidad a la que avanza un conejo cuando están corriendo.
o la velocidad a la que avanza una bicicleta, o la velocidad a la que avanza un Fórmula 1. Evidentemente, el que lleva más velocidad será el que más espacios recorre, incluso cuando se midan en tiempos iguales. La tasa de variación de la posición con respecto al tiempo me da justamente el concepto de velocidad instantánea. Ahora, ¿qué pasa si es que yo derivo con respecto al tiempo la velocidad? La aceleración. Lo que obtengo es dv a dt o aceleración. Muy bien. Dv a dt, que es aceleración. Es decir, la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo me da otra medida de velocidad. ¿Qué es la aceleración entonces? La velocidad a la que varía la velocidad. Tasa de variación, razón de cambio. Aquí les voy a dar la palabra clave, y esto aplica para todos los casos de variación en cociente, ¿no? También se le podría decir que estas dos, lo único que me dan es la velocidad de variación. Compare lo que compare. Aquí la velocidad de variación de la velocidad se llama aceleración. La variación de la posición con respecto al tiempo se llama velocidad. ¿Cómo le llamaría a este hablando de velocidad, aunque sea repetitivo? Velocidad a la que varía la posición con respecto al tiempo. Y justamente por eso se llama velocidad. Acá, en cambio, estoy midiendo la velocidad a la que varía con respecto al tiempo la propia velocidad. A eso se le llama aceleración. Velocidad de variación de la velocidad, aceleración. Variación de la posición con respecto al tiempo, velocidad. Estos son conceptos que ustedes traen de la cinemática. Veamos si es cierto. Hagamos el ejercicio. Derivemos la velocidad con respecto al tiempo para obtener la aceleración a partir de aquí. ¿Cuánto vale la derivada de v sub 0 si v sub 0 es una constante? 0. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? ¿Alguien ya dijo? 0, ¿no? Más. Si la aceleración es constante y el tiempo es variable, ¿cuánto vale la derivada con respecto al tiempo de a por t? A. A. 0 más a es a. A es a. De b a de t es a. Este podría ser el primer acercamiento que ustedes tendrían hacia la comparación entre valores de un cociente para establecerlos como una tasa de variación, como una razón de cambio o como una velocidad de variación. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí, profe, una pregunta. Sí. Entonces, la razón de cambio o la derivada en sí de la velocidad es ¿Ya? tangente a otra función, a la Sí. función que es del desplazamiento. Sí. Y La y la aceleración tangente a que es igual. La aceleración es tangente a la velocidad. La velocidad. Ah, ya. Ajá. Ya. La velocidad es tangente a la posición. Y la aceleración es tangente a la velocidad. Ya vamos a ver esto de la tangencia, las funciones y la razón de cambio. Buena pregunta, pero le explico por ahora, pero eso hay que explicar más profundamente con un gráfico. Pero avancemos un poco más para
hacer eso más largo. A ver, vamos concretando. Respecto de interpretaciones que se puede hacer de conceptos matemáticos que ustedes ya tienen. Por ejemplo, las funciones como modelos matemáticos. Los modelos matemáticos. Acabo de poner dos modelos matemáticos. El primero era este, ¿no? X de t es igual a b sub 0t más un medio de a t al cuadrado. Este es un modelo matemático. Este modelo dice cómo se comporta una partícula en movimiento conforme avanza el tiempo. ¿Cuál es el modelo matemático de la velocidad? Acabo de, haciendo la derivada de esto, acabo de expresar el resultado. Es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La derivada de esto sería b sub 0 más el 2 que baja y se va con el 2, a por t. Este es el modelo matemático de la velocidad. E incluso saqué un tercer modelo, el a de t. El a de t es igual a a. Como no depende de t, pase lo que pase con el tiempo, la aceleración es constante. Esto define todo el modelo matemático del movimiento rectilíneo uniforme. Si cambian a por g, ya tiene, y a, sí, pues a por g, por gravedad, ya tendrían el modelo matemático de la caída libre. Y si es que combina el movimiento rectilíneo uniformemente variado con la caída libre, lo que tendrían es el movimiento parabólico. Ya tendrían otro modelo matemático. Y si cambian a por alfa, ¿no? Y x por teta, tendrían el modelo matemático del movimiento circular uniforme. Y así, la física lo que hace es eso, establecer modelos matemáticos. Esas son las prácticas de laboratorio que ustedes hacen. Ustedes saben que hacen las prácticas para obtener modelos matemáticos. Por lo tanto, lo que hace la derivada es verificar que sus modelos matemáticos se pueden obtener con operaciones matemáticas como esta, por ejemplo, de tasa de variación. Eso quiere decir que se puede aplicar, ¿no?, a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, aspectos geométricos. El más simple, ¿no? Si esto es L y esto es un cuadrado, ¿cuánto vale A de L? Como modelo matemático, L al cuadrado. Las variables en juego aquí son el lado como variable independiente y el área como variable dependiente. Es decir, si este es el área y L es la variable dependiente, yo puedo calcular la derivada con respecto al lado, fíjense, ¿no? La derivada con respecto al lado del área. La derivada con respecto al lado del área podría decir que es de A a de L. Podría decir que es A' también, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Eso expliqué aquí, ¿no? Todas estas eran iguales, ¿de acuerdo? ¿A qué sería entonces igual a prima? ¿Cuánto valdría la derivada de L cuadrado? L. No. La variable ahora es L. ¿Cuánto valdría la derivada de L cuadrado con respecto a L?
¿Qué hace el 2L. exponente? Dos. 2L. 2L, profe. 2L, perfecto. La forma más adecuada de escribir esta respuesta para interpretarla es de A a DL igual a 2L. ¿Por qué? Porque 2L representaría la tasa de variación del área con respecto al lado. ¿Cómo la van a interpretar? Allí está la clave para que ustedes empiecen a decir, ahora sí me di cuenta para qué sirve el cálculo. Y también podrán decir, ya me di cuenta de qué se trata el cálculo. Porque con lo del límite, con lo del límite y lo del acercamiento y las aproximaciones y las tangentes y todo eso, está bonito de ir aprendiendo y reglitas que aplico y bonito. Pero tiene que servir para algo. Y aquí acabamos de ver para qué sirve. No sé quién me puede dar lectura de lo que aquí está. ¿Qué ha sido 2L? No sé si alguien se puede aventurar. Háganlo. Es como varía el lado con respecto, es la tasa de variación del área con respecto al lado. Perfecto. Es la tasa de variación del área con respecto al lado. Me da una medida de cómo varía el área según cómo vaya variando el lado. Esto convierte un problema estático a un problema. ¿Cómo convierte esto, que en geometría es estático, a un problema de cálculo, que sería un problema móvil? Puerto Rico para el mundo. Colombia para el mundo. A ver, este lado ya no es fijo, ¿no? Acabo de generar allí una solución conceptual. Logro escucharle. Ya. Ahí, ¿no? Les acabo de decir de que van a generar una revolución conceptual. Su concepto va a revolucionar de lo estático a lo dinámico. Este L ya no es más un L fijo, sino que cambia. Aquí, más acá, más acá, más acá. Y a medida que cambia, el área empieza a hacer lo mismo. Y puedo formar cuadrados con un L variable. El L cambia así, más, menos. Mientras que el área, ¿no? Una forma de representar, le voy a ponerle una diagonal. Cambia así. Mientras este va cambiando, el área va cambiando. ¿A qué tasa? A 2L de tasa. A dos lados. La variación del área respecto al lado, ¿no? Como razón de cambio, se establece en que cambia a 2 veces el valor del lado. Ahora me dirá, pero no cambia así, cambia al cuadrado. No, al cuadrado el área. Pero la tasa de variación del cambio del área respecto del cambio del lado es solamente 2L. Veamos qué pasa cuando el lado es igual a 1. Si el lado es igual a 1, ¿cuánto vale A? A es igual a 2L, entonces hagamos el grafo para saber cuál es el cambio del área respecto del lado. El área, ¿no es cierto? Voy a ponerle aquí al lado y acá el área. Si el lado vale 1, el área vale 2. A ver, perdón, el área es lado al cuadrado. De A a DL es 12. Comparemos estas dos, dando valores al lado. Si es que el lado vale 1, el área vale 1 al cuadrado. Perdón, ahí me pongo.
Si es que el lado vale 2, el área vale 4, 2 al cuadrado. Si es que el lado vale 3, el área vale 9. Si es que vale 4, el área vale 16. Y si vale 5, vale 20. Esto ya sabía. Estoy comparando el lado con el área, es decir, esto. Pero esto ya tiene una característica dinámica, es decir, el L va incrementándose mientras el área se va incrementando. Pero ahora añado una tercera columna, que es la tasa de variación de A a de L. Sin hacer nada de lo que está aquí, voy a ir dando los valores de el de A a D. Si este 1, si el lado vale 1, la tasa de variación me dice que es 2 por 1, o sea, 2. Si es que es 2, es 2 por 2, es 4. Si es que es 3, es 2 por 3, o sea, 6. Si es que es 4, 2 por 4, 8. Si es que es 5, 2 por 5. ¿En dónde está la relación de estos valores? Si ustedes se fijan, esto de aquí es idéntico al valor del lado multiplicado por 2. Y ha sido el resultado de dividir la variación del área para la variación del lado. ¿Cuál es la variación del área? Aquí, ¿no? Respecto de la variación del lado. Si ustedes se fijan, ¿no? Va creciendo esa variación en forma proporcional a cómo va creciendo el lado. Pero no en forma cuadrática, sino en forma lineal. Podría darle una interpretación de ese tipo. Ahora, alguien me preguntaba, o sea que la relación entre estos dos es una curva y esto de aquí sería la tangente a esa curva. Justamente eso sería. Y lo vamos a ver en el software. Veamos si es que eso de aquí es interpretable en el software. Ya, para ir completando. Y poder hacer así mismo. Aquí no nos va a quedar otra que ponerle con Y y con X, porque si no, no va a graficar acá, ¿no es cierto? Es decir, área es igual al lado al cuadrado. Esta es la relación o el modelo matemático del área de un cuadrado. La tasa de variación del área respecto del lado, ¿no? Ha sido esta Y de aquí, ya no es área, ¿no? Es tasa de variación del área con respecto al lado. Si no, tengo que ponerle Y para que me dibuje aquí mismo e interpretar. Entonces, igual a ¿qué? A 2X. O lo que es lo mismo, la derivada de esto. Voy a hacer la gráfica. ¿Cuál sería la interpretación de esto? Fíjense cómo a medida que crece el lado, el área crece muchísimo más. ¿Sí? Es una variación cuadrática, curva. Mientras que a medida que crece el lado, ¿no? La tasa de variación crece, pero en forma lineal. Es decir, es proporcional y constante esa variación de la tasa. Si es que quisieran sacar qué es lo que pasa cuando el área es 0, cuál es la variación del lado. Cuando es 0, pues damos un 0. Pero cuando llegan a ser, en este caso, por ejemplo, 2, es mucho más grande la tasa de variación del lado, de
de la razón de cambio del área sobre el lado, ¿no? Que la variación del área desde 0 hasta 2 gana la tasa de variación respecto de el área. Pero a partir de 2 comienza a ser más vertiginoso, ¿no? El cambio del área se incrementa muchísimo más, porque la otra, al mantenerse constante, pues sigue con esa constancia, mientras que esta de aquí vertiginosamente crece. Podría establecer esa comparación, ¿no? Ahora, alguien me preguntará, pero ¿y no que la pendiente de la... que la pendiente tiene que ser, a ver, que la recta tiene que ser tangente a la curva y aquí no está tangente, sino está secante? Lo que pasa es que eso es la interpretación ya en un punto específico, por ejemplo, en 2. ¿Qué pasaría en 2? En 2, la pendiente valdría 2 por 2 igual a 4. ¿Es esto? Y la pendiente, aquí, una pendiente igual a 4, sería la pendiente de la recta tangente, y la recta tangente sería esta de aquí. Si quiero calcularle, ¿no? Esa m sería igual a 4, igual a y menos 0 sobre x menos 0. Es decir, podría decir que, cuando x es igual a 2, el valor de y es 4, ¿no? Entonces sería 2, 4. Mejor le hago aquí. M es igual a m de 2 sería igual a 2L, o sea, 2 por 2 es igual a 4. Entonces 4 es igual a y menos y1 sobre x menos x1. X que valga 2 para que y valga 4. Por lo tanto sería 4x, pues, 4x menos 8 igual a y menos 4. O sea, y menos 4x, ¿no es cierto? Este pasa acá restando y este pasa sumando, sería más 4 igual a 0. Esta tiene que ser la recta tangente en el punto x igual 2 y y igual 4. Veamos si es cierto. Lo voy a escribir tal cual, sería y menos 4 menos 4x más 4 igual a 0. Me va a salir una recta tangente aquí en este punto. Y así, con los valores de esta recta, puedo ir obteniendo todo el haz de tangentes. Solamente tendría que ir dando puntos a la x. Ahí está. Justo lo que habíamos predicho es lo que está ocurriendo. La recta es tangente en y igual, en x igual 2 y igual 4. Esto es algo que toma un poco de tiempo asimilar, pero ya tienen el primer indicio, ¿no? De hecho, para a igual L al cuadrado. Y he hecho para la posición y para la velocidad. Entonces, esto implica que para ir adquiriendo cierta destreza se tenga que practicar. Vamos a hacer esta tarea y aquí en esto nos vamos a detener ya la próxima semana para empezar a hacer algunos ejercicios, empezar a ver qué tienen ya de los resultados y empezar a ver de hacer una evaluación y empezar ya a fijar fechas ya para recibir los trabajos, ¿no? La primera, hallar la tasa, sería así, hallar la tasa de variación del área de un círculo respecto al radio e interpretar.
Y lo que más me interesa es esto, ¿no? Hallar la tasa de variación del volumen de una esfera respecto al radio e interpretar. Tercero, hallar la tasa de variación del área lateral de una esfera respecto al radio e interpretar. A ver, les voy a mandar una de texto, pero mejor ya les explico la siguiente. A ver, en la cuarta podríamos hacer, lo importante aquí es que no hayan dos variables, ¿no? A ver, hallar la tasa de variación del perímetro, una circunferencia, respecto al radio e interpretar. Todo modelo matemático que pueda servir, que tenga más bien, o que dependa de una sola variable, es factible de ser realizado usando esta comparación entre variaciones. Está un poco borroso, si no tomaron nota exactamente, no se preocupen, ya les mando la foto. Esa sería, no sé si tienen alguna pregunta de la clase o de la tarea. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es acerca de los trabajos que debemos de entregar, lo del Ya. ensayo. ¿Cuándo nos va a subir para poder realizar ya el ensayo? Ya está, Mercy, está subido. No les expliqué eso ya ayer. No sé. Sí, Pero profe. es que yo entré a la virtual y no Aquí encuentro. está. Cálculo de límites de determinaciones. Siempre que termina una unidad, se les coloca la actividad del ensayo. Se hace clic aquí. No, No está Veamos. no está compartiendo pantalla. compartiendo pantalla, profe. Ah, ya, perfecto. A ver, les decía que siempre que acabamos una unidad, en este caso la unidad 1, límites de continuidad, termina aquí. Al hacer clic aquí, ve las actividades que están de hacer, la actividad complementaria de aprendizaje autónomo es esta. Y aquí está el artículo. Entonces, en base de esta instrucción, elabora el ensayo y ya lo tiene listo para los próximos días que ya vamos a recibir. El día lunes pongámonos de acuerdo en fechas, día para recibir todo esto, ¿ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Eso sería, chicos. Nos estaríamos viendo el día lunes. Ha volado la semana. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Luego, profe. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Luego, Hasta profe. Gracias, profe.